Gracias a Dios, hermanos, que podemos estar juntos nuevamente estudiando esta maravillosa e importante carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya llevamos un buen tiempo y nos quedan todavía, vamos a terminar el día 27 de abril, después de Semana Santa, donde el 13 de abril y el 20 de abril pues vamos a estar con el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Pero precisamente, decía bien mi hermano Edgar, él trató algunos versículos la semana pasada, yo del 14 al 18, y hoy estoy retomando del 16 hasta el 26. Y podríamos pasarnos muchos más domingos en estos solos versículos. Y bueno, pues la idea es que no nos detengamos tanto, puesto que creo que es importante, hay cosas que ya las hemos oído, estudiado, y pues es importante que las tengamos presentes. El día de hoy le he puesto al título la batalla que el creyente libra durante toda su vida por la santidad. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor, porque nos permites abrir tu palabra y escudriñarla. Y bajo la guía de tu Espíritu Santo, Señor, permítenos encontrar las verdades que tú tienes para todos y cada uno de nosotros, que podamos ponerlas, Señor, por obra, que no nada más se queden aquí en nuestra mente o en esta plática o en estas hojas, Padre, sino que tengamos la capacidad de ponerlas, Señor, pues como práctica de nuestras vidas. Bendito seas en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues ya hemos leído el pasaje y hemos comentado, hermanos, que Pablo está escribiendo, rápidamente sobre las hojitas, los que no estuvieron la vez pasada, bueno, yo estoy pasando como resumen de lo que es el sermón, poniendo algunos de los puntos que creo que son importantes, y con la idea de que ustedes también puedan anotar pues las citas que les doy, por ejemplo, en donde va, o que anoten algún comentario que yo hago, o alguna duda que ustedes tengan que pueda surgir de lo que está ahí escrito. Entonces la idea es que sea una guía que ustedes guarden, que ustedes pues, quieran conservarla para que también no se nos quede en palabras, sino que un poquito la retengan. Recuerden también que el sermón pues, va a subirse en internet para quien lo quiera repasar, y pues también está por escrito, tanto mi hermano Edgar como yo los tenemos por escrito, quien quiera pedirlo pues adelante. Pero bien, Pablo ha estado escribiendo sobre el efecto del legalismo en la doctrina de la salvación. Esto nos ocupó durante los primeros 4 capítulos, donde se demuestra que la salvación es solamente por fe, independientemente de cualquier cosa externa o cualquier realidad o cualquier cuestión interna, pues solamente la salvación es por fe. Y ahora, después de estos 4 capítulos, ha pasado a hablar de la santificación. Y esto que realmente comenzó también a tratarlo desde el capítulo 3, donde dijo, comenzaron por el Espíritu y ahora son perfeccionados por la ley. Han pasado del poder de vivir en el Espíritu a las ceremonias externas. Y si es así, les dice a los Gálatas, están confundidos, están fascinados, están seducidos. ¿Quién os fascinó para volver a esos rudimentos? En el capítulo 4, versículo 19, vimos esto con bastante detalle. ¿Se acuerdan que dijo, hijos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes? Y la única manera en que Cristo es formado en ustedes y en nosotros es por la obra del Espíritu Santo en su interior. No es por ninguna ceremonia externa, por ninguna actividad, por ninguna cosa que hagamos, sino por la obra solamente suficiente del Espíritu Santo en nosotros. Así que cuando llegamos al capítulo 5, Pablo
está ya más interesado en la santificación de los Gálatas. Perdón. Y llegamos pues al versículo 16 de este capítulo, y Pablo nos da la clave para una vida santificada. Y con esto me refiero a la santidad progresiva, a la conformidad progresiva en Cristo. Yo no sé si ustedes han llenado un vaso multiforme, alguna copa rara o alguna jarra. Cuando la van llenando, el agua va tomando la forma de la copa. Así es como nosotros debemos ser. Conforme el Espíritu va llenando, vamos tomando la forma de Cristo. Nosotros tenemos que parecernos a Cristo. Por eso somos cristianos, cristitos, les decían en la iglesia primitiva. Y dice, hasta ser formados como Cristo. Así que dice que tenemos que ser y llevar una conformidad progresiva con Cristo, aún andar en el camino de la bendición, aún andar en poder y en plenitud espiritual. Y dice esto en el versículo 16, pero yo digo, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya hemos visto, hermanos, que la ley en sí sola, la ley en sí misma, no puede refrenar la carne. Ahí está la ley, pero dice, no codiciarás y me la brinco. No mentirás y miento. No dirás falso testimonio y caigo. No robarás, ya no digas los otros 10 mandamientos, y cuando menos los 10, pero todos los demás. La ley no puede refrenar la carne. El legalismo no puede refrenar la carne. Las ceremonias, la circuncisión, la Santa Cena, los bautismos, las lunas nuevas, los festivales, los días festivos, cualquiera que fueran las observancias que una vez fueron impuestas al pueblo de Israel para aislarlo de las naciones paganas que lo rodeaban, no tuvieron impacto en sus corazones y volvieron a pecar. Y tampoco tendrán impacto en nosotros. Porque, hermano, para ser santificado no necesitas volver a la ley. No se trata de un comportamiento externo. Necesitas andar por el Espíritu. Así es como vas a vencer los deseos de la carne. Y esto nos presenta una maravillosa sección en los versículos 16 al 25, como leímos, que podemos tener una serie de sermones que realmente nos muestra el andar por el Espíritu, ¿verdad? El andar contra la carne. Y ahí están esos versículos, pues unos muy feos, ¿verdad? Porque todas las obras de la carne dicen, y manifiestas son. ¿Qué quiere decir? Que se ven, que las vemos, y las podemos repetir una y mil veces, y ahí están. Y no las podemos borrar de la Escritura, porque están también clavadas en nuestro ser. Y ahí están esos versículos. Dice, más el fruto del Espíritu es, ese sí lo repito, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas esas cosas que dice Pablo, no hay ley. Y esta maravillosa sección que podemos titular Andar por el Espíritu, y nos podemos pasar muchos domingos hablando de esto, pero hoy quiero ver de esta lucha que tenemos como cristianos, porque este es el mensaje del apóstol Pablo a los legalistas, a quienes les dice que la salvación y la santificación no es el resultado de observar conductas externas ni ceremonias ni rituales, sino que es tal como ocurre la salvación, por medio de la fe. Y el versículo 16 comienza con un mandato hermoso, y un mandato también inaplazable, y para cualquier cristiano ineludible, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos podemos echar para atrás, no podemos decir paso, no podemos decir, ay no, yo no, a mí no me toca. Este es un mandamiento para todos los que quieren ser cristianos, los que se dicen cristianos. Andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Y bueno, como les digo, esto nos puede llevar también mucho tiempo en analizarlo, pero tiene muchísima información. Pero para empezar, yo quisiera mencionar brevemente que dice: andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ustedes recuerdan también que el domingo pasado mencioné cómo a Pablo le gustaba hacer la analogía entre los deportistas y los cristianos, y decía: corred, puesta la mira en Jesús, continúo al blanco y corro la carrera de la fe, decía. Pero aquí no dice corran en el Espíritu, aquí no dice corran, dice andar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso de andar? Paso a paso, un paso a la vez, paso a paso. Esa es la palabra clave, en donde el Nuevo Testamento expresa el camino a la santificación. Les repito, no dice saltar, no dice brincar en el Espíritu, no dice catapultar al Espíritu, no dice correr, dice andar, paso a paso. Así es como yo voy a avanzar en el proceso de santificación de mi vida. Pero eso sí, hermanos, para atrás, como decía el pastor Orlando Gutiérrez, ni para tomar vuelo. Paso a paso, avanzando en el camino de la santificación. Y la Escritura habla mucho sobre el andar. ¿Qué significa el andar? Solamente en el Nuevo Testamento nos dice que andemos en unidad, que andemos en pureza, que andemos en contentamiento, que andemos en fe, que andemos en buenas obras, en conocimiento, en sabiduría, en luz, en amor, en verdad y en separación de todo lo que es todo, hermanos. La vida espiritual del creyente es un caminar paso a paso por el solo poder del Espíritu Santo, quien nos va conformando a Cristo. Fíjense que dice en 2 Corintios 3:18. Dice así: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa imagen, gloria en gloria, es ese paso en paso, cada logro que voy teniendo, cada parte del proceso de santificación. Hermanos, al contemplar la gloria de Cristo y obedecerle, el Espíritu nos transforma a su imagen, a un nivel de gloria a otro, y así es como se vive la vida cristiana. No abogamos por el legalismo ni por el externalismo. Eso es simplemente una fórmula para la hipocresía. Todo lo que Dios quiere hacer comienza en el interior. Y este es un mandato sencillo, fácil de entender: andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, ¿qué significa andar por el Espíritu? Ya nos dijiste paso a paso, pero ¿qué dice Pablo? Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, dejen que el Espíritu Santo controla tu vida. Dale el control de tu vida al Espíritu de Dios, a la palabra. En un pasaje paralelo, Colosenses 3:16, dice también Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muchos quieren cantar y quieren alabar, y sí, pero aquí dice, hay dos cosas que dice: con gracia en vuestros corazones, y antes dice more en abundancia la palabra de Dios. Y gracias a Dios que eso es lo que hacemos, hermanos. Aquí hay estudio bíblico los miércoles, estudio de varones los sábados, donde estamos teniendo una dinámica nueva
donde estamos todos estudiando el pasaje y todos enseñándonos unos a otros. Y así lo están haciendo las hermanas, los viernes también, y el estudio de discipulado aquí los martes, o jueves, el martes. Y estamos estudiando, ¿para qué? Para que la palabra de Cristo more en abundancia. Andar en el Espíritu es ser lleno del Espíritu. Y ser lleno del Espíritu es estar saturado de la palabra de Dios. Ser la palabra de Dios es la que el Espíritu reveló, es la que el Espíritu nos ilumina. No es un estado místico. Andar en el Espíritu no es una experiencia que satisface los sentidos. Me siento bien porque ando en el Espíritu. No. A ver, repite el Salmo 23 cuando menos, el Salmo 8, el Salmo 1, los 10 mandamientos. ¿Qué sabes de la palabra? Dime 3 proverbios. Eso es andar en el Espíritu. No, es que estoy levitado y hasta nos elevamos. No, hermano, la abundancia del Espíritu es la abundancia de la palabra en tu mente. Por eso Pablo dice, transformaos conforme a la renovación de vuestro entendimiento. El Espíritu Santo es el que renueva ese entendimiento. El gran problema de los muchachos, hermanos, es que no saben lo que es bueno y lo que es malo. No entienden que es malo andar ahí mandando mensajitos y no saben qué es un mensaje bueno y qué es malo, contando chistes de doble sentido, diciendo groserías. No saben lo que es malo porque no tienen la palabra de Cristo en su mente, porque no han sido renovados, no han sido transformados. Así que andar en el Espíritu es simplemente andar en sintonía con la revelación del Espíritu Santo que Él nos ha traído a través de las Escrituras y que nos ilumina al leerlas, al escucharlas ser predicadas, al escucharlas cuando nos enseñan los maestros. Así es como debemos andar. Primera de Juan 2:6 dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Anduvo en perfecta obediencia a su Padre por el poder del Espíritu Santo. Ese es el mandato. Así es como vives tu vida cristiana. Andas por el Espíritu, lleno del Espíritu, expresando su voluntad a través de la palabra y mediante la iluminación de la palabra al leerla y al escucharla y al estudiarla. Suena como un mandato bastante sencillo y nos proponemos hacerlo. Pero hermanos, no pasa mucho tiempo cuando llegamos al punto 2, y el punto 2 es el conflicto que existe, que tenemos, versículo 17, y aquí es donde se pone buena la cosa. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Así que ahí reconocemos de inmediato que, a pesar de que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, siempre habrá un conflicto. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y creo que es importante abundar sobre estos 2 versículos y lo que nos dicen, porque es fundamental para cómo te ves a ti mismo. Cuando a alguien le duele algo, cuando alguien se siente medio mal, cuando alguien anda medio trastornado, ¿qué es lo que hace? Pues va al médico, ¿no? ¿Para qué? Porque quiere un diagnóstico de ¿qué es lo que tendré? Más cuando ya a mi edad, de repente como que, no, pues que me duele aquí, ¿qué tengo por acá? Pues que el vaso, que ahí voy con él. ¿Y qué me duele por acá? Pues que la vesícula, o qué tengo, los pulmones, y resulta que no es más que los achaques de la edad. Pero me preocupo y quiero un diagnóstico. Quiero saber qué tengo. Entonces, hermanos,
vamos al médico porque queremos un diagnóstico de nuestra condición. Pues este es un diagnóstico de tu condición espiritual, así como la mía también. Y así es como se configura en nosotros este tipo de conflicto. Todos estamos en la misma situación. La carne sigue ahí. El espíritu ya está en nosotros y hay un conflicto interno. Versículo 17, la carne, es decir, nuestra humanidad no redimida, nuestra naturaleza pecaminosa, sigue ahí presente. Dice, y su deseo es contra el espíritu, y el deseo del espíritu, con mayúscula, es contra la carne. Así que se oponen entre sí. Y la declaración final es, para que no hagáis lo que os place. Lo que os place. ¿Qué es lo que les place? Pues son manifestaciones de la carne. Es todo lo que queríamos ser, tener, buscar antes de ser cristianos. Eso era lo que nos placía. Porque antes de ser cristianos queríamos comernos el mundo. Queríamos tener. Queríamos mejorar. Queríamos superar. Y envidiábamos a este y buscábamos lo otro y tal. Hermanos, esa era la lucha, eso era lo que nos placía. Manifestaciones de nuestra carne, todo lo que queríamos antes de ser cristianos. Los anhelos innatos de un corazón humano caído por la autorrealización. Las cosas que el deseo mundano y el orgullo desarrollan en el corazón del hombre y que buscan ser satisfechos, esos son los que nos placen. Pero en el versículo nos dice, el Espíritu Santo os ha sido dado para oponernos a eso, para que no hagáis esas cosas. El Espíritu Santo nos fue dado para restringirnos, para delimitar nuestra carne, para contenerla. Y eso debería ser una buena noticia para todos nosotros. El Espíritu Santo está en cada creyente como el que te limita. Es parte de la función del Espíritu. Además de empoderarte para que vayas por el camino de justicia, también te va a impedir hacer lo que te place, pecar. Así vivías antes de ser creyente. Hacías lo que querías, te encaminabas hacia la condenación, porque lo que te agradaba era pecaminoso, porque no reconocías la gloria ni el honor de Dios. Pero ahora el Espíritu Santo te ha sido dado para refrenar todos esos deseos naturales. Y esto es una buena noticia, sabiendo que es un diagnóstico divino de nuestro problema. ¿Saben por qué? Porque Dios nos entiende, Dios nos comprende, Dios sabe el conflicto que estamos viviendo tú y yo. Dios comprende que existe la carne caída, que tiene sus deseos, y Dios nos ha dado su Espíritu Santo para frenar eso, para que nuestras vidas sean transformadas. Y esto no significa que nunca pequemos. Lo que sí significa es que no siempre pecamos ya. Y a medida que creces espiritualmente y te asemejas más a Cristo, el pecado tiene que ir disminuyendo y la justicia tiene que ir aumentando. El Espíritu de Dios te entrena con la palabra de Dios para que peques menos y obedezcas más. Y eso se le llama crecimiento espiritual. Ese es el diagnóstico básico del corazón y del alma del cristiano. Hay una guerra entre tu carne caída y pecadora que quiere hacer lo que quiere, contra el poder del Espíritu Santo que te impide, que te limita y que te estorba en ir a esa dirección del infierno. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu. Eso quiere decir, si son creyentes, y lo son, ya no están bajo la ley. Dice, no estáis bajo la ley. Y este es el punto, porque habiendo sido guiados por el Espíritu, hermanos, ya no vamos a llegar, si no somos guiados por el Espíritu Santo, hermanos, nunca vamos a ser cada vez más como Cristo. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, no podemos llegar a ser santos. Si no somos guiados por el Espíritu Santo,
No vamos a llegar a una santificación como Cristo quiere. Si queremos seguir la ley y sus rudimentos, así dice Pablo, ¿verdad? Cada vez vamos a alejarnos más del camino de la santificación. Hermano, no dejes que nadie te imponga reglas en la vida que te digan que serás santo y que si mantienes estas conductas externas, hermano, eso te va a funcionar. No es cierto, porque no queremos estar bajo la ley. Y ya vimos con detalle lo que es estar bajo la ley. Nada más rápidamente les voy a dar 7 puntos. Estar bajo la ley no es bueno, porque estás bajo maldición, dice Gálatas 3:10. Gálatas 3:22 dice: si estás bajo la ley, estás bajo el pecado y bajo el dominio del pecado. Gálatas 3:23 dice: si estás bajo la ley, eres literalmente prisionero, estás bajo custodia. Gálatas 3:25: si estás bajo la ley, estás bajo un tutor. Gálatas 4:22 dice: si estás bajo un tutor y un administrador, no puedes hacer nada. Gálatas 4:3 dice: si estás sujeto a los rudimentos del mundo, si estás bajo la ley. Gálatas 4:5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si estás bajo la ley, no puedes ser adoptado. Así que finalmente en Gálatas 4:21, Pablo pregunta: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no la habéis oído? La ley juega un papel nulo, un papel contrario a la santificación. Ni te salva ni te santifica. Así, hermanos, que en la vida cristiana hay una batalla en la que todos nosotros, nuestra carne no redimida, se está librando continuamente contra el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esto no ha cambiado desde aquellos días de Pablo, y no va a cambiar hasta que dejemos este mundo, hasta que seamos redimidos. Y el Señor lo entiende. El Señor nos salvó, nos ama, nos dio su Espíritu, pero entiende esta batalla real. Y creo que es muy fundamental que comprendamos este conflicto y que tengamos un verdadero sentido de nuestra propia identidad. ¿Cuál es la solución para ganar este conflicto? ¿Es acaso una experiencia espiritual? ¿Algo así como un acto de magia? ¿Algo instantáneo? ¿Algún destello esotérico del cielo? ¿Verdad? ¿O que de un brinco puedas llegar a un punto de santificación perfecta? No, hermanos. La santificación es un camino firme, paso a paso, paso a paso. Y quiero usar una ilustración que a algunos es un poquito difícil, pero es cierta, y está en la Biblia. Es una ilustración bíblica, y muchos de ustedes conocen la historia de la resurrección de Lázaro. ¿Sí la hemos oído? ¿La conocemos? Bien. Pues Lázaro llevaba 4 días muerto, 4 días muerto. Y cuando el Señor llegó ante su tumba, sus hermanas, María y Marta, estaban muy tristes y también, por qué no decirlo, un poco decepcionadas, porque querían que el Señor hubiera llegado antes. Le dije: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto. ¿No le dijeron así? Ellas sabían que el Señor podía sanarlo cuando estaba enfermo, pero no estaban tan seguras de que pudiera sanarlo cuando estaba muerto, de que pudiera resucitarlo. Y especialmente después de 4 días. Los judíos, a diferencia de los egipcios y otros pueblos, no embalsamaban. Ponían tal vez ungüentos y aceites para que no muriera tan mal, porque estaban en una zona muy cálida, donde las cosas se descomponen muy fuertes. ¿No? Entonces, dejado un pollo afuera del refri en la mañana y en la tarde ya no sirve. Bueno, pues imagínense un cadáver. 4 días.
y el cadáver de Lázaro yacía 4 días que había sufrido la muerte y estaba entrando en descomposición. Y Jesús retrasó su llegada a propósito. Y yo pienso que porque Él quería que estuviera bien muerto, porque quería manifestar su poder. Y cuando Jesús lloró, no lloró por la tristeza de la muerte de Lázaro, lloró por todos los que estaban alrededor, que no sabían que Él era el poderoso, porque estaban cegados por el pecado. No lloró por Lázaro, lloró por ver que estaban todos los otros perdidos. Pero cuando llegó, sabía que podía sanar a un muerto de la muerte con la misma facilidad. Jesús sabía esto, que Él podía resucitarlo con la misma facilidad que podía sanar a un vivo de cualquier otra enfermedad, pero quería manifestar su poder. Así que fue a la tumba de Lázaro y les dijo: quiten la piedra. ¿Y cuál fue la expresión de Marta en ese momento? Incrédula, dijo: Señor, hiede ya, pues lleva 4 días muerto. Juan 11:39. Jesús ignoró la preocupación de Marta y exclamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y saben qué, hermanos? Qué bueno que dijo Lázaro, porque si no hubiera dicho Lázaro, todos los que estaban muertos ahí hubieran salido también. Claro, por el poder de Dios. Él tiene el poder para hacer eso. Él dijo Lázaro porque nada más quería que Lázaro. Pero si no hubiera especificado, pues todos los que estaban ahí se hubieran levantado, hermanos. Ténganlo por seguro. Así tenía que ser. Juan 5, 28 y 29 nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús tiene el poder para resucitarlos a todos. Y Él dijo en este momento nada más a Lázaro. ¿Qué vieron cuando Lázaro salió de la tumba? ¿Qué fue lo que vieron Marta, María y todos los judíos que estaban ahí cuando Lázaro salió de la tumba? Y es donde quiero pensar un poquito, imaginar un poco. Vieron a un hombre atado de pies, manos con vendas y envuelto su rostro en un sudario. ¿Cómo le habrá hecho Lázaro para salir? Yo creo que no sé, dando brinquitos, tratando de despojarse de esas vendas, quitándose ese sudario. No pudo. Y yo me imagino que esos sudarios, esas telas, esas vendas donde tenían, pues estaban ya impregnadas de ese olor de muerte, de esa descomposición que había tenido esos 4 días. Tal vez vieron una momia dando saltos y Jesús le dijo: desátenlo, déjenle. Seguramente esas apestosas vendas llenas de descomposición y de dolor de muerte que lo aferraban a salir de la tumba y que le veían impedido a expresar su nueva vida, le fueron quitadas. Y seguramente las echaron ahí y las quemaron. Y Lázaro se ha de haber ido corriendo a dar un baño a su casa. Y todo lo que quedaba se fue. Y ahí vemos a Lázaro después cenando con el Señor, y le querían dar muerte a él también, porque pues, el que había resucitado y daba testimonio, pero ya no tenía rastros de aquella muerte que había sufrido. No le quedó nada. El Señor hace las cosas perfectas. Bueno, esta ilustración gráfica es la situación de nosotros como cristianos regenerados. Hemos sido resucitados para vivir a una nueva vida, cuando hemos sido perdonados y cuando hemos creído en Cristo. Pero hermanos, aún estamos envueltos en los restos de nuestra caída. Y aunque hemos sido resucitados de entre los muertos, todavía las vendas de nuestra muerte, de nuestro pecado, siguen pegadas a nosotros.
Hemos resucitado a nueva vida, pero todavía traemos ese olor apestoso. Nuestra condición espiritual es otra, pero hay un problema más profundo para nosotros que el que hubo en Lázaro. A Lázaro se le quitaron los harapos, esas vendas, y fueron quemadas, los nuestros no. La mortaja material de Lázaro fue quemada tal vez, y fue removida y desechada, y desapareció todo rasgo de corrupción y muerte que había en él. Pero nuestra situación no puede cambiar tan rápidamente. ¿Por qué? Porque no es una tela material la que se adhiera a nosotros, sino, dice Pablo, traemos un cadáver completo. Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y más adelante dice, porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no hago, eso es lo que quiero hacer. Tenemos conectado a nosotros el cuerpo de esta muerte. Ustedes saben que en la antigüedad los romanos y muchos pueblos que descubrían un asesino para castigarlo, lo que hacían era que le cosían el cadáver del que había matado a sus espaldas. Y ahí se iba pudriendo ese cadáver hasta que también él se pudriera y se muriera. Ese era su castigo. Hermanos, dice Pablo que tenemos un cuerpo de muerte unido a nosotros y gemimos, como dice Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, refiriéndose a la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque eso es lo único que nos ata a este mundo, nuestro cuerpo mortal. Todavía no somos lo que vamos a ser, y aún no se manifiesta lo que seremos, pero eso seremos como Él cuando lo veamos tal cual es. Así es que aquí estamos, hermanos, y ciertamente tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza, tenemos nuevos anhelos, nuevos amores, nuevos deseos. Tenemos al Espíritu Santo fortaleciéndonos y refrenando la carne que está en nosotros. Pero todavía traemos esa carne y ese pecado está presente. Pero gracias a Dios ya no es dominante. Dice Romanos 6:5-8, donde Pablo nos muestra que el pecado está presente, pero no es dominante en nuestra vida. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pablo, sabiendo y viviendo esta lucha que todos tenemos, también dice en este mismo capítulo de Romanos 6, versículos 12 al 14, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y podemos revisar el 15 y el resto del capítulo, pero al final en el versículo 19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahí radica la cuestión. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo. Somos como Lázaro, pero tenemos un cuerpo muerto atado a nosotros y no podemos deshacernos de él en esta vida. No nos libraremos de él hasta la redención de nuestro cuerpo, cuando dejemos este mundo y entremos en la presencia del Señor. Y hay mucha gente, algunos inclusive que se llaman cristianos, que creen que es posible que un creyente sea santificado totalmente hasta el punto que literalmente quede libre de todo pecado, incluso del pecado original.
y de cualquier caída. Y esa es una doctrina, no es moderna, pero es una doctrina que está muy en boga en estos días. Es una doctrina anterior a Lutero. Pero fíjense ustedes que hay un artículo de la Iglesia de la Fe, de la Iglesia del Nazareno, que dice que llevando a un estado de completa devoción a Dios y la santa obediencia y el santo amor se perfeccionen para alcanzar esta santidad. Dicen que se realiza mediante el bautismo con el Espíritu Santo, algo que ocurre después de la salvación, dicen, y que te eleva tu condición de caída a un nivel que lo llaman perfección y santidad cristiana. Y esto también viene de la escuela de Wesleyana, no que Juan Wesley haya hecho, sino que alumnos de él que se desviaron, llegaron a estas heréticas conclusiones, llegaron a estos extremos. Pero como les decía, es algo muy antiguo. Martín Lutero en su época lo comparó con la escuela católica aristotélica de teología, donde decía que el pecado se destruye completamente mediante el bautismo y el arrepentimiento, y por lo tanto consideraban absurdo que el apóstol Pablo dijese en el Romanos 7 que el pecado que mora en mí. Eso lo tacharon de su Biblia, o dijeron que eso Pablo lo había dicho cuando todavía era inconverso. Pero no, Pablo lo está diciendo como un hombre convertido, como un hombre espiritual, que dice que el pecado permanece en el hombre convertido hasta que es totalmente real. Es una visión externa, hermanos, pero existe hoy en día. Y es una visión que tenemos que conocer, porque vamos a poder ser atacados por ahí y tenemos que estar preparados. En cualquier caso, si piensas que en esta vida estás completamente santificado, tendrás que cambiar dos definiciones, la de pecado y la de santidad. Porque no es posible tener la visión de Dios sobre el pecado y la santidad y creerlas si crees que puedes alcanzar por tus propios méritos esa santidad que se pretende. Es una fantasía. Las personas que no comprenden realmente el pecado tampoco comprenden realmente la santidad. Las personas que se creen responsables de su santificación no entienden el pecado. ¿Por qué? Porque dicen, yo ya soy santo, pero tu conciencia te sigue acusando. La conciencia y el Espíritu Santo van a estar trabajando ahí para que te digan, tienes que pedir perdón, tienes que dejar ese cuerpo. Hermanos, lo que estamos aprendiendo aquí en Gálatas es que la verdadera perspectiva del diagnóstico es: no eres libre del pecado, ni eres santo en el sentido de comportamiento. Necesitas avanzar en el proceso que el Espíritu Santo te está guiando. Necesitas creer en Dios, en Cristo, como el único camino para poder ser salvo y poder llegar a la santificación. Un teólogo de apellido Riley, en su libro sobre la santidad que se publicó en 1839, dice: no veo en la Biblia saltos repentinos e instantáneos de la conversión a la consagración. No existen. Él sabía lo que todos los estudiantes serios de la Biblia saben, que la justificación y la santificación son inseparables. Todas ocurren al mismo tiempo. Solo esa santificación, no un salto posterior que ocurre una y otra vez. La santificación comienza con la justificación y progresa a lo largo de tu vida a medida que te asemejas cada vez más a Cristo, a medida que el Espíritu de Dios que está en ti te guía por el camino de la justicia y te aparta del pecado. La buena noticia, hermanos, es que el Señor sabe que tienes un conflicto. El Señor lo sabe. Él lo entiende. Thomas Watson dijo: la fe salvadora vive en un corazón quebrantado.
Qué importante. La fe salvadora vive en un corazón que se ha quebrado por su pecado y se ha arrepentido ante Dios. La fe salvadora siempre crece en un corazón humillado por el pecado, en ojos llorosos, arrepentidos y en una conciencia llena de lágrimas por lo que ha hecho. Por eso pedimos perdón todos los domingos y tenemos que hacerlo todos los días. Por eso hay una parte en nuestro orden del culto en donde pedimos perdón. Esa es la señal de una persona verdaderamente de fe, en camino a la salvación, en camino al cielo. No a la idea de que no tiene pecado, no a la idea de que ha alcanzado la perfección. Eso es un engaño orgulloso y una masacre contra tu propia conciencia. En esta vida el conflicto se va a intensificar. Satanás nos va a atacar por ahí. Hebreos 12:1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Proverbios 20:9 dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? ¿Quién puede decirlo? Nadie, nadie, hermanos. Primera de Juan 1, del 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este versículo debería poner fin a toda esta teología. Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Y volvemos a nuestro texto en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos que comprender el verdadero diagnóstico de nuestra condición. Y en Romanos 7, y creo que ahí vamos a terminar, hermanos, el apóstol Pablo describe su propia comprensión de sí mismo. Y así es como Pablo se ve como un creyente. En el verso 14 en adelante dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y ahí está el testimonio de un hombre piadoso. Pablo no va a decir: yo soy el mejor, yo soy el más santo. El pecado ya fue erradicado en mí, vivo en la perfección. Todo lo contrario, hermanos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me separará de este cadáver? Gracias a Dios que llegará el día, capítulo 8, versículo 23, donde tendremos la redención del cuerpo. Pero hasta entonces, y me voy a brincar, vean el versículo 25, dice, de Gálatas 5:
Así que por un lado, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, perdón, de Romanos, y por otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿No les desconforta, hermanos, saber que Dios comprende la lucha que estamos viviendo? ¿No les reconforta saber que Dios no espera perfección de nosotros en este momento? ¿No les reconforta, hermanos, que Dios ha provisto al Espíritu Santo para guiarnos en la dirección correcta? Ese es el mensaje de hoy. ¿Y por qué es importante la santificación? ¿Por qué es importante seguir avanzando paso a paso? Uno, por la adoración. Recordemos el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y haga verdad en su corazón. Es importante, hermanos, mantenernos en el camino hacia la santificación para poder adorar a Dios. Muchos pueden decir, ¿qué me importa la santificación si de todas maneras voy camino al cielo? No es cierto. La santificación es crucial y es coherente con la redención, porque amas al Señor, lo quieres adorar. Dos, para testimonio, adoración y testimonio. Es importante la santificación para adorar y para testificar. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El testimonio del Hijo de Dios es importantísimo. Número 3, para el trabajo que hago al Señor, el trabajo que hago por todos lados. Segunda de Timoteo 2, hay vasos para honra y otros para deshonra. Hermanos, tenemos que ser purificados para ser vasos de honra y que seamos utilizados como herramientas perfectas al servicio de nuestro Dios. 4, para orar. La santidad es buena, hermanos, es hermoso poder orar en santidad a Dios, en paz con Dios, reconciliado con Dios, justificado con Dios, sin cola que nos pisen. El Señor sabe todos nuestros pecados, pero yo tengo que entrar desnudo, transparente. Señor, aquí estoy, perdóname y quiero platicar contigo. La oración, si no, ¿cómo vamos a orar? Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. A veces queremos orar al Señor con todos nuestros pecados por acá, pensando que Él no los ve. Los escondemos aquí atrás. Señor, mira, pues yo necesito esto y quiero pedirte aquello, y todo esto que traes acá, tíralo, deséchalo. Pide perdón, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer. Camina paso a paso en santidad para que puedas orar. Y 5, hermanos, la santidad es esencial para el estudio de las Escrituras. No podemos abrir la palabra con una mente cochambrosa, porque no vamos a entender nada, porque el Espíritu Santo no nos va a guiar. Primera de Pedro dice en capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es lo que tenemos que entrar, nuestra mente tiene que estar limpia, como la de un bebé recién nacido. Hay enanos espirituales, tienen 30 años en el Señor, 5 años en el Señor y no crecen. ¿Lees tu Biblia? Bueno, pues sí, un poquito, pero no le entiendo nada. Pues ¿dónde está? ¿En qué camino vas? ¿Sigues pecando? ¿Dejas que tu carne te domine y no puedes progresar en ese camino de santidad que el Señor te está marcando? Por eso es importante la santificación. Si no vas en el camino de la santificación, no puedes adorar, no puedes testificar, no puedes trabajar, no puedes orar, no puedes ser edificado en la fe, en la palabra de Dios. Hermanos, andando por el Espíritu, andar en el Espíritu, parécete más a Cristo.
El pecado que no muere en nosotros y cuando tratamos de cubrirlo, solamente se intercambia por un pecado más grande. Tenemos que confesar, tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que tenemos esta lucha, Padre, que se libra de nosotros, Padre. Queremos pedirte perdón muchas veces por no reconocer, por querer seguir haciendo lo que nosotros queremos, lo que nos place, lo que nuestra carne domina, Señor. Pero perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos a entrar y a encontrar ese camino de santidad, paso a paso, que tú quieres para cada una de nuestras vidas. Retomemos, Señor, que ayúdanos a retomar ese camino y que podamos arrepentirnos y que podamos caminar y avanzar, Señor, de acuerdo al camino que tú estás trazando para cada uno de nosotros y para tu iglesia. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor, y te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos. En el nombre de mi hermano Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.